Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos streaming especiales que comenzaron en tiempos de cuarentena, pero nos ha ido tan bien y hemos tenido la suerte de tener muy buenos invitados que lo más probable es que esto siga como una rutina permanente en el tiempo, como una manera de compartir y de ir conociendo otras realidades, otras experiencias y a gente que ha marcado los destinos de otros o ha marcado en sociedad con sus posiciones, con sus planteamientos. Y hoy día nos acompaña un joven, y debo decir joven porque yo ya pasé la barrera de los 50. Vamos a conversar con alguien que recién se aproxima a los 30, o sea, recién acaba de llegar sobre los 30, pero que se ha destacado a nivel mundial, hay que decirlo, por ser claro, conciso y defender principios y valores. A pesar de las críticas, a pesar en algunas ocasiones de que pueden haberlo funado, en eso me aproximo a él, porque también he sido víctima, ¿no es cierto?, de aquellos tolerantes que finalmente terminan siendo los más intolerantes. Y estoy hablando de un buen amigo que es Agustín Laje, un argentino que hemos conocido por sus conferencias, pero muchos en Chile lo conocemos por este gran libro, que es un libro que yo les recomiendo adquirir y estudiar, porque aquí está la base de todo lo que es lo que denominamos el marxismo cultural y de todo aquello que se está tratando de imponer en contra del sentido común y de la naturaleza del ser humano. Así que, Agustín, muchas gracias por acompañarnos en este streaming especial. Te dejo para que tú hagas una pequeña presentación y nos cuentes quién es Agustín Laje. ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, antes que nada, qué gusto poder compartir estos minutos contigo. La verdad que para mí es un honor que me hayas llamado. Bueno, yo tengo 31 años, soy de Córdoba, estudié ciencia política después de 3 años de ingeniería, de darme cuenta que lo que era un hobby, que era el estudio de la política como hobby, rápidamente iba tomando otro lugar en mi vida. Y digo el estudio y no el ejercicio de la política porque hay gente que piensa que estudiar ciencia política significa que necesariamente vas a vivir en la función política, y la verdad es que yo nunca he estado en la función política, ni siquiera en los partidos políticos, sino que me he dedicado todos estos años a estudiar desde fuera la política. Soy escritor, escribí entre autoría y coautoría 5 libros. El más conocido es El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que salió ya en el 2016, ya hace 4 años. Un libro que me ha llevado a dar conferencias efectivamente por toda América, salvo algunos países muy puntuales, Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde no hemos podido ingresar. El resto de los países prácticamente todos hemos podido estar. En Chile hemos estado muchas veces, una de ellas invitados por vos justamente, y por Pía, tu esposa. Y digamos que en los últimos años mi vida no tuvo ni tiempo ni lugar. No sé en qué momento pasaron esos últimos 4 años, no sé dónde pasaron, porque en mi casa seguro que no pasaron. El año pasado, para que te des una idea, hice un raconto de cuántos aviones había tomado durante el año, entre enero y noviembre, y me había dado un promedio de algo así como 4 aviones por semana. Durante un año, 4 aviones por semana, imagínate, prácticamente que mi casa no estaba, me la pasaba de hotel en hotel, y después decidí mudarme durante algunos meses a España para continuar con mi formación, esta vez en el ámbito de la filosofía, que es donde estoy ahora. Y bueno, digamos que mi vida más que nada pasa por las ideas políticas, ¿no? Ese es el ámbito en el cual yo me muevo. Pero qué buena distinción haces, porque muchas veces uno puede pensar que el que estudia ciencia política tiene en norte la acción política electoral, ser candidato a algo, y al menos yo en mis charlas siempre destaco a las personas que hacen acción política pública desde la academia, desde la formación, desde los estudios, y que no necesariamente todos tienen que ser candidatos. Sería lamentable que todos fueran candidatos, porque perderíamos precisamente esta parte tan relevante que es la doctrina, la formación que se plasma en un libro
que muchas veces los políticos, por las urgencias del día a día, no se detienen. Y uno avanza y no se detiene a pensar en profundidad ciertos temas. Y antes de ir a esos temas, ¿cómo te ha tocado vivir esta pandemia? Porque, como dices, bueno, con esa cantidad de viajes, tienes que conocer personas en distintos lugares y saber de realidades muy dramáticas en distintos países. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo han vivido las personas que tú has conocido en esos lugares? ¿Hay algún lugar que en el fondo veas que hay una crisis mayor? Y decir de paso, que no me sorprende que no te hayan dejado entrar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. ¡Qué casualidad! Los paraísos democráticos y de la tolerancia mundial es donde precisamente uno no puede ir a exponer libremente sus pensamientos. Bueno, mira, sobre esto último, a Cuba ni siquiera lo hemos intentado porque Nicolás Márquez, que es el coautor del libro, estuvo preso en Cuba. Entonces, digamos que volver a ingresar a Cuba de alguna manera era para pasar directo adentro de una celda, o sea que a Cuba ni intentamos. En el caso íbamos a ir a Caracas en el 2018, hace 2 años, pero finalmente las personas que estaban organizándolo nos dijeron que muy probablemente íbamos a tener muchos problemas con el Estado y con los grupos paraestatales, sobre todas las cosas, que la violencia iba a ser mayúscula y que ellos mismos tomaban la decisión de cancelar el evento. Así que nosotros habíamos dado luz verde para poder ir y queríamos ir, pero los propios anfitriones, analizando el escenario, dijeron que no. Efectivamente, digamos, estar en España en este momento no ha sido el mejor lugar para vivir la cuarentena. No por España, sino por cómo ha pegado este virus en España. Es decir, mucho se ha hablado sobre Italia, pero también sobre España. Italia y España han estado más o menos en un mismo nivel en cuanto a la cantidad de los infectados, las muertes por el virus. Yo hasta hace muy pocos días me levantaba, miraba las noticias y me encontraba con 1.800 nuevos infectados en 24 horas, por ejemplo, ¿no? 2.200 infectados en las últimas 24 horas. Los muertos contándose de a varias centenas por día. Entonces, si yo lo comparo, por ejemplo, con países como México, como Argentina, como Chile, bueno, los guarismos ni se acercan siquiera, ni se acercan. Entonces, yo te diría que el sitio donde esto ha pegado más fuerte ha sido con un agravante, que es que en este momento España está siendo gobernada por la izquierda más dura, es decir, a la vicepresidencia ha llegado un tipo como Pablo Iglesias, que sabemos muy bien que es el Chávez español, ¿no? O sea, es un tipo formado al calor de esas ideas, muy vinculados con todo el eje chavista. Es un tipo que hoy, por ejemplo, está al frente del sector inteligencia del Estado español, para que te des una idea. En España se está viviendo un clima muy enrarecido con todo esto. Por ejemplo, si vos querés reenviar desde tu WhatsApp algo de Vox, por ejemplo, un comunicado de Vox, no te va a dejar reenviarlo a más de una persona para que no se viralicen las cosas de Vox. Porque del otro lado, el gobierno ya ha avisado que se ha puesto en el trono de juzgar lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Y digamos que la ciudadanía está bastante tranquila con esto de darle al poder ejecutivo la idea de que ellos son los reyes de la verdad y que ellos establecen que es una fake news, que es algo verdadero, cuando sabemos muy bien que no hay nadie más mitómano que los gobiernos de izquierda. Entonces, yo creo que entre todo lo que conozco de América y de Europa, justo vengo a estar yo en el lugar más complicado, más complicado. Y a otro nivel te diría que Argentina está bastante complicada, sobre todo no tanto por la cantidad de los infectados y de los muertos, que en verdad no se sabe. En Argentina nunca se sabe nada realmente, manejamos cifras que no sabemos ni de dónde salen, así que los números ni siquiera importan, sino porque esto ha generado una escala de popularidad enorme para la gestión actual, que no nos olvidemos, es la gestión de Cristina Kirchner y quien hasta hace muy poco era su títere. Ahora vamos a ver qué margen de acción tiene. Así que yo te diré que donde estoy las cosas no están bien
y donde yo planeo estar próximamente, que es Argentina, tampoco están mejor. Bueno, ánimo, pero todo en la vida tiene un sentido. Así que hay que ver el lado positivo del por qué uno se encuentra en el lugar a veces humanamente menos apropiado, pero en el plan de vida, en ese encontrarle sentido, así como tú decías, bueno, la ciencia política para mí iba a ser un hobby, o era un hobby, se transformó en tu pasión, en el sentido de tu vida y has marcado tendencia. Así que yo creo que, al menos lo que yo he podido experimentar en mi vida, que muchas veces me encontré en situaciones políticas donde miraba al cielo y decía, Dios mío, te equivocaste, elegiste al que no correspondía, y por qué yo, que en el fondo estaba bien, no salí. Y en el tiempo, sí, después de 2 años, 3 años, uno hace una mirada para atrás y claro, el tapiz de esta alfombra, que uno lo veía solamente por abajo, puros nudos, lo mira por arriba y claramente se había armado una vida en torno a esas dificultades puntuales. Así que yo estoy seguro que cuando en 2 años más recuerdes y mires para atrás, vas a decir, sí, ahora entiendo por qué tuve que pasar la pandemia en este lugar, bajo este régimen de gobierno, que claramente se está entrometiendo mucho más de lo que la gente se imagina en su vida privada. Y ahí ya voy a pasar a estos conceptos que tú manejas muy bien, que dicen relación con la ideología de género, que dicen relación con la educación sexual temprana, y ver cómo lo podemos ir exponiendo para que la gente de manera sencilla pueda entender conceptos que muchas veces son enredados, porque todos hemos oído esta frase de que no se nace mujer, se llega a ser mujer, o que lo personal es político. Y como que van pasando estas cosas, o lo que a uno le toca discutir con sus niños y empiezan a hablar de la heteronormalidad, del heteropatriarcado, del macho violador, del Estado violador, de que una lesbiana no es mujer. Bueno, y se van instalando conceptos que si no se refutan, si no se explican, pasan a ser parte del lenguaje común y corriente y uno empieza a hablar. Por ejemplo, una vez en un debate yo escuché que a mi señora le dicen, no, es que tú no eres mujer, tú eres cisgénero. Tuve que ir a revisar en Wikipedia qué es lo que significaba cisgénero. Bueno, y ahora ya es parte del lenguaje común y corriente. Pero partiendo con el tema de la ideología de género, esto que plasmó una autora hace ya más de 70 años y que ahora se hizo como algo viral, un concepto viral, esto de que no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Cómo aterrizamos eso en el tema de la ideología de género? Bueno, mira, vos creo que das en la tecla con la cuestión de la relevancia que tienen las palabras, ¿no? Acá en el fondo hay una lucha por las palabras. La lucha política en su nivel primario es una lucha por los significados y por los significantes. ¿Esto qué significa? Por las palabras y por los que las palabras significan. Es natural que encontremos todas estas cosas muy enredadas, porque ya advertía un pensador como Popper que aquellos que dicen idioteces, en el fondo necesitan enredar la cosa para parecer que están diciendo algo realmente importante y científico. Cuando uno va a estos libros de los ideólogos de género, que son muchos y no son nuevos. Vos has dicho muy bien, hace 70 años, y me parece que eso hay que subrayarlo. Cuando vemos a todas estas chicas que generalmente tienen, no sé, entre 15 y 22 años, ¿no? Pensándose en la vanguardia de una revolución y se piensan de alguna forma originales, habría que hacerles acordar o empezar por enseñarles al menos que El segundo sexo de Simone de Beauvoir, el libro donde aparece aquella frase famosa, no se nace mujer, llega a un hacerlo, es un libro de allá por el año 1949. O sea, estas ideas tienen muchos años encima. Aquello de lo personal es político es de 1970, de Kate Millett, política sexual. Entonces, no son ideas nuevas. Lo nuevo
es que tenemos que lidiar con un nuevo lenguaje. Lo nuevo es que estas palabras tan rebuscadas y estos conceptos tan contrarios al sentido común se hayan vuelto parte ya del sentido común de mucha gente, y entonces en este momento estamos chocando con sentidos comunes. Nuestro sentido común, que es: existe el hombre, existe la mujer, que además de ser un sentido común es un sentido biológicamente correcto, frente a la conformación inminente de otro tipo de sentir la sexualidad que te dice no hay ni hombres ni mujeres, lo que hay es pluralidades de género, hay una infinidad de posiciones sexuales en términos de identidad que uno puede autoconstruir para sí. Aquello de no se nace mujer, llega a un hacerlo, es el origen, a mi juicio. Si hay que buscar un origen en una frasecita exitosa, es ese. Es el origen de la ideología de género: no se nace mujer, llega a un hacerlo. ¿Por qué razón? Porque lo que la propia frase te está diciendo es que la mujer no tiene naturaleza. Yo nazco siendo aquello que naturalmente soy. Aquello que naturalmente no soy, sino que culturalmente soy, por ejemplo, argentino, tengo, ciertos gustos específicos, me gusta el asado, me gusta el rock and roll, etcétera. Bueno, sí, esas son construcciones culturales propias de que nací en Argentina, que nací en un año específico, que me crié en un contexto específico. Ahora bien, mi sexualidad, hombre, iba a ser exactamente la misma si hubiesen nacido 100 años antes, en vez de Argentina en Chile, o en vez de Chile en África, ¿no? O sea, hay una realidad biológica, natural, que niega aquello de que no se nace mujer. Efectivamente, una nace ya siendo mujer, e incluso más, fue concebida como mujer, porque desde el momento mismo de la concepción, la ciencia más avanzada, y aclaro esto porque se nos dirá, estos tipos tienen ideas propias del medioevo, son tipos retardatarios, tipos que viven en un pasado, propio del oscurantismo. No, la ciencia más avanzada, con la embriología y la genética a la cabeza, han encontrado, por ejemplo, que desde el mismo momento de la concepción ya hay una codificación sexual que te determina sexualmente, y esto se conoce como XX o XY. O sea, desde el momento mismo en que se concibe a un ser humano, ya hay una realidad sexual. Incluso los primeros impactos hormonales en este niño en plena gestación, en el vientre de su madre, empiezan a conformarlo sexualmente, a tal punto que la medicina avanzada, con un instrumental muy específico, tecnológicamente avanzado, puede hacer algo que se llama ecografía. Antes de nacer, la madre ya puede saber de qué sexo es su niño. Con lo cual, todo esto de yo no soy ni hombre ni mujer porque yo no nací de esa forma, sino que me lo impuso un sistema heteronormativo, patriarcal, machista, falocéntrico, bla, 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 es eso, bla, bla, bla. O sea, con arreglo a la ciencia más avanzada, sabemos que estas son ideologías, nada más. ¿Querés creer en una ficción ideológica para de alguna forma morigerar toda tu conflictuidad psicológica? Bueno, hay mucha gente que ha encontrado en estas ideologías una buena alternativa al psicoanálisis. Y bueno, ok, bien por ellos, pero el problema es cuando esto se politiza de más, ¿no? Y esto me lleva a la segunda frase que vos pusiste recién sobre la mesa, que es: lo personal es político. Si el tema de la ideología de género fuera simplemente un conjunto de personas que, quieren creer religiosamente que no existen los sexos, que no existe la mujer, que no existe el hombre, que cada uno es sexualmente lo que dice que es, punto final. Bueno, es un problema de ellos. A mí me tiene sin cuidado, como es un problema de una persona concreta que, por ejemplo, cree en el tarot y va y le paga a una bruja para que le adivine con las cartas el futuro. Bueno, a mí no me genera ningún daño que vaya y lo haga. Yo no creo en eso, mala suerte. Yo no creo que una persona cambie de sexo por hormonarse o por reventar
reventarse los genitales, bueno, mala suerte, si aquel lo quiere hacer con su dinero, está muy bien. El problema de la ideología de género es que advierte que lo personal es político, con lo cual no es un proyecto de vida privado, creer que la sexualidad no existe. No. La ideología de género lo que plantea es una lucha de nivel político, que trata de politizar toda la existencia personal. Aquello de lo personal es político es sumamente peligroso, porque la instancia política, por definición, en la sociedad moderna en la cual estamos todos viviendo actualmente, por otra parte, es el Estado. Quien monopoliza lo político es el Estado. Si nosotros asumimos que lo personal es político, entonces ¿a quién tenemos que recurrir para regular nuestra personalidad? Al Estado. Entonces la relación que yo tengo, no sé, que un esposo tiene con su esposa, que un novio tiene con su novia, que un padre tiene con su hijo, que una madre tiene con su hija, ya no son relaciones personales, sino que por ser personales son políticas, y por ser políticas tienen que ser reguladas por esa organización política que llamamos Estado. Te pongo un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, la llamada educación sexual integral. ¿Qué es eso sino decir lo personal que es la sexualidad de un niño? Como es política, nosotros los políticos queremos monopolizarla y decirles con arreglo a nuestra ideología qué es para nosotros su sexualidad, la sexualidad de tu hijo. Y vos, digamos, y los padres de familia dicen automáticamente, no, es mi hijo. No es tu hijo, es mi hijo, y esos temas tan sensibles yo quiero hablarlos en mi casa, con mi familia, con arreglo a las ideas que yo tengo sobre la sexualidad, con arreglo a las costumbres, los hábitos, las creencias de mi familia. Y el político, ¿qué dirá? No, lo personal es político, entonces me importa un bledo que ese sea tu hijo, yo me lo apropio porque este tema me importa sobremanera. Por poner solamente un caso, pero podemos poner un montón de otros casos. Te pongo un caso más, la forma en que hablamos. Ahora está la idea de que decir, por ejemplo, todos, o decir todas, o decir todos y todas, es algo machista, porque es binario. Entonces, cuando alguien dice todos, o incluso todos y todas, deja por afuera a cientos de identidades de género que no se ven representadas ni en la O ni en la A. Esa forma de hablar sería una forma personal, que se ha vuelto política a tal punto que en Argentina, por ejemplo, tenemos un programa de la televisión pública financiada con nuestros impuestos que se llama Todes, y que con nuestra plata nos quiere reeducar a que seamos buenas personas, porque hoy ser buena persona no es hacer solidaridad de verdad. Si no es, bueno, cambiar la O y la A, por ejemplo, por la E. Por ponerte un caso más, pero hay infinidad de casos, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Contagiades? En Argentina ya están hablando de contagiades por coronavirus. Bueno, mira, sin más lejos, vos sabés que Alberto Fernández hace muy poco, hace 3 o 4 días, habló de les chiques, gracias a les chiques. Yo pensaba que cuando los problemas reales como la pandemia asustan, las estupideces quedan en segundo plano, pero llamativamente a veces a los estúpidos los enerva no decir estupideces durante tanto tiempo, y entonces ya hay gente hablando de les contagiades, les chiques, les médiques y así sucesivamente, ¿no? Sí, lo interesante en esto es que cuando aparece la pandemia, cuando aparece el virus, durante el primer mes se les olvida la ideología, porque vuelven a la naturaleza, vuelven a la biología, y después se dan cuenta de que los pillaron en su subconsciente hablando como deberían hablar. Y aquí tú tocaste varios temas y me viene a la memoria esta frase muy común en los ambientes donde uno se mueve, en política, los ambientes sociales, cuando uno le dicen por defender un principio, pero ¿a ti qué te importa si tú no vas a usar la ley de identidad de género? ¿A ti qué te importa si tú no te vas a casar con un hombre? ¿A ti qué te importa que se adopte un niño de un hogar de menores que tiene una vida muy mala, y si lo adoptan 2 homosexuales o 2 lesbianas, va a tener amor?
Y esa frase del aquí, ¿a ti qué te importa? Yo siempre la he rebatido, porque cuando tú bien dices lo personal, y si alguien quiere tomar una opción personal de operarse, ¿no es cierto?, de terminar con sus órganos genitales, bueno, una decisión personal. Pero cuando ya lo personal pasa a ser ley, cuando lo personal, como en Chile, la ley de identidad de género, que ha sido una de las peores leyes que se ha dictado a nivel mundial, que va incluso a la partida de nacimiento, porque yo te escuché y después lo podrías comentar de este argentino Sergio, que ahora es Sergia, y me gustaría que comentes esa situación de este hombre que se cansó a los 60 años para no jubilar a los 65, pero volviendo a la ley de identidad de género, en Chile tú te cambias la partida de nacimiento, o sea, modificas un registro público, un elemento de fe pública, y le mientes a la sociedad entera al decir que tú no naciste con el sexo indicado en esa partida de nacimiento, sino que se reforma, y eso a la larga es secreto. Por lo tanto, tú podrías incluso encontrarte con una sorpresa en algún momento de que la persona tiene apariencia, mujer y otras cosas, pero aquí en Chile incluso se podría hacer eso y no cambiar la apariencia física. Es decir, yo podría estar con barba y tú me podrías ver en la calle y decir, mira, ahí va José Antonio, y te dice, no, yo soy Josefina. Y si tú no usas el concepto nuevo, yo te puedo acusar de discriminación. Por lo tanto, se van cerrando las distintas normas y te van obligando a la sociedad entera a seguir el ritmo que instala esa minoría. Y ahí la sociedad en general dice, bueno, pero a mí qué me importa si yo no lo voy a usar, a mí no me afecta. Y yo quiero ver si tú nos puedes decir nos explicar cómo eso sí te afecta en el transcurso del tiempo. A ver, no hay duda de que a uno lo afecta esto, te guste o no te guste esta ideología, a uno te afecta porque a uno lo afecta porque esta ideología no existe sin el Estado. O sea, si algo ha mostrado esta ideología es que solamente se multiplica y sobrevive gracias al dinero de los estados. O sea, las ingentes sumas de dinero que se están poniendo en este tipo de leyes, que se traducen, por ejemplo, a ver, no es ya simplemente si yo quiero cambiarme el sexo, como se dice que el sexo no se puede cambiar, cuidado con eso, pero hoy la ideología es, si yo me quiero cambiar el sexo, yo entonces me puedo cambiar el sexo. No, eso no dicen nuestras leyes. Nuestras leyes ya ponen maquinarias estatales a usar los impuestos del ciudadano para, por ejemplo, en muchos casos, financiar las hormonas de aquellos que quieren cambiarse el sexo. En lugares de España, directamente lo que te financian ya no es simplemente las hormonas, sino la propia cirugía plástica. Al mismo tiempo que si vos tenés que ir a un odontólogo porque tenés un problema con una muela, bueno, ahí ya no hay dinero estatal. Ahí tenés que juntar tus ahorros y pagarle a ese médico, digamos, como cualquier situación normal. Entonces yo te diría, en primer lugar, ¿por qué afecta? Porque usa nuestros impuestos agigantando el Estado hasta el absurdo, con toda una nueva burocracia, con todo un nuevo negocio de funcionarios públicos que no sirven para nada, que no han mejorado absolutamente nada. En Argentina, por ejemplo, se ha inyectado esta ideología desde el año 2013 sin parar ingentes sumas de dinero público con la supuesta misión de combatir los llamados feminicidios. El resultado, si lo vemos hoy y cruzamos la curva de dinero con la curva de feminicidios, vamos a encontrar que ha subido el dinero y han subido los feminicidios. Con lo cual, ¿qué muestra esto? Sino que estamos pagándole a inútiles que tienen una ideología completamente inútil, que no resuelve nada más que abultar sus propias cuentas bancarias. El problema con esta ideología es que parte de un feminismo que se quiso volver contra la propia mujer. Aquello de no se nace mujer, llega uno a hacerlo, es clavarle una daga por la espalda a la propia mujer. Es decirle, yo te voy a representar, pero representándote te voy a decir que en verdad no sos nada. No sos una mujer, porque te han construido como una mujer y yo estoy llamada a deconstruirte. Entonces, en función de eso, a mí no me extraña en absoluto que hoy en Chile un tipo con barba, un violador, un violento,
pueda tranquilamente ir a un registro civil y decir, ¿saben qué? A partir de hoy yo soy una mujer porque me autopercibo como mujer. Digo, es completamente coherente con la ideología de que no se nace mujer, llega uno a serlo. Digo, ese violador que no nació siendo mujer sino hombre, ¿no puede llegar a ser también una mujer? Porque si me dicen no, porque biológicamente no ha nacido mujer, entonces la conclusión es que sí se nace siendo mujer, que es precisamente lo que ellos niegan. En Argentina hemos tenido un caso, digamos varios casos, pero uno en Salta, que vos lo mencionabas recién, que es el de un tal Sergio, que al cumplir sus 60 años dijo, bueno, yo me quiero jubilar, siendo hombre tengo que esperar hasta los 65 años por ley argentina, pero siendo mujer yo me jubilaría hoy mismo. Entonces, ¿qué hizo el señor? Muy astutamente fue a un registro civil y dijo, oigan, ¿saben qué? No, a partir de hoy yo soy una mujer también, así que por favor jubílenme. Y el Estado argentino lo jubiló. ¿Sabes por qué? Porque poner en duda ese caso era poner en duda todo un edificio ideológico atroz, tremendo. Era poner sobre la mesa la realidad de que biológicamente ese hombre nació siendo hombre y que mujer no se hace, sino que se nace. Y eso es una verdad científica. Te cuento un caso más, que se lo conoce mucho menos. En abril del año pasado me llegó un mensaje anónimo de una persona desesperada diciéndome que en la cárcel de Córdoba, que se llama Bower, habían trasladado a un delincuente, hombre, a las celdas de las mujeres, porque el tipo había empezado a argumentar que él en verdad se autopercibía una mujer más e hizo su trámite, que es ir y firmar, nada más, vas y firmás. Su trámite de cambio de sexo, de cambio de identidad de género, etc. Entonces, lo pasaron con las mujeres y lo que me comentaban en este mensaje era que el tipo estaba golpeando a las otras reclusas y había mantenido relaciones sexuales con una de ellas y la había embarazado. ¿Ok? Y que el tipo se daba la gran vida y estaba con las mujeres, rodeado de mujeres, él era el que dominaba físicamente, él es el que mantenía relaciones sexuales con quien quisiera, embarazó a una presa, y lo que me contaban en este mensaje era que habían ido a hablar al Polo de la Mujer, que es una institución estatal que funciona en Córdoba, y que las feministas de allí, todas funcionarias públicas, porque luego dicen el Estado es el macho violador, pero todas estas se mueren por un rinconcito en la burocracia estatal para poder vivir de por vida del gran Leviatán. Y me habían dicho que estas feministas no les tomaron el caso, no les llevaron el más mínimo apunte, no avisaron a la prensa, no intervinieron absolutamente nada. Entonces tomaban la medida de avisarme a mí para que yo lo hiciera público. Yo lo hice público en mayo del año pasado, después de haber chequeado que toda esa información era real, y era real, lo hice público, ningún medio lo quiso tomar. Un caso escandaloso. Ningún medio lo tomó. Es más, nadie dijo nada. Y quienes dijeron algo, dijeron, no, esto debe ser información falsa, sos un alarmista, estás mintiendo. Hace apenas 4 meses, ese sujeto salió en libertad y su abogado salió públicamente a contar su estrategia para pasarlo a la cárcel de las mujeres. Efectivamente fue llevado a la cárcel de mujeres, y cómo su cliente había embarazado a una de las presas. Contó absolutamente todo. Su abogado lo hizo público cuando su preso pudo salir en libertad finalmente. Ahora bien, ¿qué te dice esto? Te dice justamente que si hay alguien a quien no está ayudando la ideología de género, es a las propias mujeres. No las ayuda en cuanto a los casos de asesinato de mujeres, de, digamos, golpes contra las mujeres, de agresiones contra las mujeres, de la llamada violencia de género. No las ayuda, y es tan fácil como chequear los datos y ver que están creciendo todos los años. También aquí en España crece y crece y crece, y cada año se pone más dinero y más dinero. Eso es porque el paradigma falló. El paradigma no sirve. Esta metodología, esta ideología no sirve en absoluto. No las ayuda porque las pone en su mismo nivel a hombres, incluso habilitándoles en muchos casos a entrar a los baños con ellas. Vos fijate esto de los baños mixtos, que en Chile se festejó tanto, y los alumnos pidiendo los baños mixtos. Digo, ¿qué pasa en un baño mixto, no?
Muchas mujeres me dicen, no, yo no me siento segura. Y tiene razón, porque en un baño que no es mixto, que parte de la idea de que hay un hombre y hay una mujer que biológicamente no son lo mismo, entonces la mujer entra al baño de la mujer y el hombre al baño del hombre, bueno, ahora en un baño mixto eso ya no se da así, y allí donde vos, mujer, en un baño mixto, si se metía un hombre a tu baño, sabías qué intención tenía y te podías encerrar en un cubículo, gritar, pedir auxilio, pegarle, hacer algo para defenderte, salir corriendo. Ahora ya no sabés cuál es la intención de ese hombre que se mete en tu baño. Y mientras tanto, sin embargo, sí tenemos toda esta petición de que los trenes, que los metros tengan los vagones para las mujeres y los vagones para los hombres bien separaditos entre los vagones, pero al baño nos metemos todos juntos, ¿no? Vos te das cuenta que esto es completamente ideológico y que lo que busca es sembrar siempre conflicto y lucha política, en este caso entre los sexos. Bueno, precisamente de eso estábamos hablando hace unos pocos días con algunos de mis hijos, de cómo la izquierda necesita el conflicto para subsistir. Y en todo van viendo conflictos, en el tema medioambiental, en el tema del respeto a los animales, a la naturaleza, en la diferencia de raza, blancos, negros, entre los homosexuales, los heterosexuales, siempre el conflicto, padres e hijos. Aquí en Chile se quiso avanzar con el tema de la autonomía progresiva, se pudo detener en su momento en una reforma constitucional, pero estas cosas van cambiando, porque también hay una frase que refleja parte de lo que hemos estado conversando, de que la realidad se da desde la autopercepción. Y en base a eso, si yo me autopercibo mujer, si me autopercibo niño, si me autopercibo perro, el resto me tiene que respetar. Eso junto con este problema que es de un tema práctico también finalmente para las mujeres, por ejemplo en el tema deportivo, en los certámenes de belleza. En los certámenes de belleza hemos visto cosas increíbles, como una Miss de un país determinado, creo que de Ucrania, es descalificada por haber sido madre, y vemos el caso español, donde tú ahora estás residiendo, donde Miss España es un hombre transgénero. Exacto. Aquí en Chile tuvimos una discusión bastante seria el año pasado porque el gobierno premió como una deportista destacada a Josefina Livingston. Y el tema era que no era Josefina Livingston, tenía otro nombre y otro apellido y no era mujer, era trans y estaba tratando de escalar en la fama porque nunca más se oyó de Josefina Livingston compitiendo en las pistas atléticas. Ella fue en algún momento una chica tipo Playboy para darse a conocer y después como no le funcionó por ese lado dijo voy a ser una deportista destacada, el gobierno la premia y después desaparece, pero claramente a mí me ha tocado ver deportistas connotadas que dicen yo estoy compitiendo con un hombre, tiene la musculatura de un hombre, claro los índices hormonales los tiene bajo por medicamento, pero ya tiene la estructura de un hombre. Ya tiene la fisonomía desarrollada, su físico desarrollado. En el tema de los certámenes de las mujeres, lo mismo. En el tema de las jubilaciones. Entonces, finalmente tú dices algo que es muy cierto. Las más perjudicadas, finalmente, con esta ideología, terminan siendo las propias mujeres, partiendo de la base de que se les desconoce su naturaleza. Es decir, no son nada y les ayudan a reconstruirse. Pero esto de que la realidad, desde la realidad se construye sobre la autopercepción. ¿Qué podemos plantear en esa línea? Bueno, mira, estos casos que vos has sumado me parecen muy interesantes justamente para terminar de evidenciar que efectivamente si a alguien más perjudica esta ideología es a las mujeres que dice que representa. A mí me gustaría saber, digo, ¿por qué no hacen una consulta a las mujeres? ¿Por qué nunca se les consulta a ellas? Siempre se habla el nombre de ellas, siempre hay grupos minúsculos de ciertas mujeres muy ideologizadas, que son las que hablan y tienen el poder político y mediático, porque están en todos los medios de masas, para hablar en nombre de la mujer. Yo digo, ¿cuándo se le va a ir a consultar a la mujer real? A esa mujer que lleva su vida, digamos, como cualquier otra mujer, su día a día, que digamos, ¿no? ¿Por qué no se les consulta a esas mujeres si se sienten cómodas de entrar a un baño con un hombre,
¿Por qué no les preguntan a las mujeres de los torneos si quieren llevar adelante una competencia mixta con hombres que dicen que son mujeres pero no dejan de ser hombres? Porque en Argentina hemos tenido casos también y las mujeres se han quejado de esos hombres que ingresan a sus juegos, a sus ligas, pero los medios de comunicación no recogen nunca a estas mujeres y sus voces. Parece que hay que ocultarlo para seguirle haciendo creer a la gente de que todas las mujeres aman esta ideología, todas estas mujeres apoyan esta ideología y que ser mujer es igual a apoyar esta ideología. Eso no es así. A mí la verdad que me gustaría empezar a escuchar más a las mujeres, masivamente hablando, no a esas mujeres que tienen el privilegio de tener a los medios de comunicación y a los partidos políticos de su lado, dándoles todos los micrófonos que hay en todos los países de América Latina y España también. Ahora, lo del esto de que yo soy lo que yo autopercibo ser, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se está generando es una generación de gente muy débil. Porque cuando vos te crees que sos el ombligo del mundo, que no es otra cosa que eso, si yo soy aquello que yo autopercibo ser, significa que mi existencia se reduce a un yo totalmente atomizado, completamente alienado, que decide casi como un dios qué es lo que es. Si yo tengo todo el poder para decir qué soy yo, significa que ni siquiera estoy enmarcado socialmente. Significa que no estoy determinado biológicamente. Significa que no soy absolutamente más nada que mi propia mente que determina lo que yo soy. Y esta filosofía es muy frustrante. ¿Por qué frustrante? Porque no es cierta. Porque si a mí me enseñan que yo soy lo que yo digo que yo soy, a la primera que me dé cuenta que eso no es cierto, me voy a ver reventado la cabeza contra la pared. Ojalá esto fuera cierto. Digo, yo haría muchos esfuerzos en autopercibirme como un poseedor de la cuenta bancaria de Bill Gates. Pero créeme que por más que yo lo intente, yo no soy aquello que yo fantaseo ser. Yo soy aquello que soy en función no solamente de un cuerpo biológico, sino de todo un contexto histórico, familiar, cultural, nacional, Entonces, acá lo que se está generando es una generación, y perdón que use la palabra, la usé en un video sobre esta compatriota tuya, Mon Laferte. Lo que se está generando es una generación de imbéciles que van a estar muy frustrados muy pronto. Pero ¿sabés qué pasa? La gente frustrada es el caldo de cultivo perfecto para la izquierda. La izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. No hay materia prima más valiosa para la izquierda que un resentido social que está frustrado con lo que es. Ahí es donde tenés un campo abierto espectacular para militantes políticos totalmente irreflexivos, movidos por el odio, que están dispuestos a generar todas estas grietas que vos has ido mencionando. La grieta de la raza, la grieta del sexo, la grieta del género, la grieta de la etnia. Todas estas grietas con las cuales la izquierda hoy juega son grietas que las va generando en función de resentidos sociales que capta diciéndoles, viste, si vos en verdad sos lo que vos autopercibís ser, pero si no lo estás logrando es porque hay un otro que lo está impidiendo. El heteropatriarcado, el machismo, el sexismo, el racismo, el nacionalismo, el capitalismo, el imperialismo yanqui, y así podemos seguir, ¿no? Toda la tarde. Siempre hay un otro que está impidiendo aquello que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Lo que vos decís que vos sos. Lo que vos autopercibís ser, esa es la verdad más importante que hay. Y como lo personal es político, y volvemos a lo anterior, metete en la política para ser aquello que vos personalmente querés ser. Porque hay una política que está impidiendo esa realidad que vos autopercibís. Entonces, en definitiva, en suma, ¿qué se está generando acá? Una generación de gente muy débil, una generación que ama la posición de la víctima. Hoy el arquetipo, si vos te fijás, el arquetipo del exitoso, el arquetipo del cool, el arquetipo de aquello que todos quieren ser, es la víctima. Muy curioso. Antes el arquetipo era el caballero, por ejemplo. Antes el arquetipo era el héroe.
¿Quién no quería ser un héroe? Incluso más, el superhéroe. No. Hoy el lugar arquetípico, el modelo a seguir es el modelo de la víctima. Entonces estamos en competencias permanentes de a ver quién es más víctima. Una mujer es menos víctima que una mujer homosexual, por ejemplo. Una mujer homosexual es a su vez menos víctima que un transexual. Ahora, un transexual blanco es a su vez menos víctima que un transexual negro. Y un transexual negro que es de los Estados Unidos, a su vez, es menos víctima que un transexual negro, no sé, del Islam, por decirte algo. Entonces, estamos en toda una pirámide construida por víctimas que están muy bien respaldadas. Digo, acá hay un gran financiamiento, porque en definitiva están creando a gente débil. La víctima es débil. Están creando a gente que le gusta vivir en debilidad. Y esa debilidad después se la politizan y los mandan como soldaditos al campo de lucha. Qué gran analogía hiciste en breve tiempo. Y ya para ir cerrando, para no abusar de tu tiempo, algunos consejos prácticos que tú le puedas dar a estas nuevas generaciones es que están siendo contaminadas con viejos conceptos, porque veíamos que esto del concepto de que no se nace de mujer, se hace de la mujer, es un concepto de hace 70, 80 años atrás, y aparece hoy día como que si fuera la idea más moderna. Entonces, ¿cómo a estos jóvenes que se ven enfrentados día a día, que ven a su lado a todas estas víctimas o victimizarse permanentemente, qué consejo le podríamos dar, aparte de estudiar, ¿no es cierto?, de prepararse, cosas prácticas como para enfrentar esta realidad que para muchos es muy dura? Al menos a mí lo que me tocó en su momento era plantarme y decir no. Bueno, ¿y por qué no? Primero, ¿por qué no? Y con eso ya fijaba en una posición y desde ahí como que me armaba de valor para seguir argumentando. Pero hoy día eso a los jóvenes les cuesta porque el entorno, las redes sociales hoy día ya llegan directamente a tu hogar. Antes, por último, si te hacían bullying, era el bullying en el colegio y terminaba el colegio y tú descansabas en tu casa. Hoy día lo tienes ahí todo el día. Entonces, ¿se te ocurre qué cosas plantearles como desafío a esa juventud? Bueno, yo te diría, voy a dar un par de sugerencias para dos grandes grupos de esa juventud. No son los mismos consejos para los dos grupos, porque creo que son bastante distintos. Por un lado, para el grupo de jóvenes que creen estas ideologías, que están muy entusiasmados, que se sienten bien consigo mismos por ser parte de lo que le han vendido como un cambio revolucionario, que se sienten parte de la historia, parte de una vanguardia, yo les diría dos o tres cosas. En primer lugar, ninguna revolución se hace de arriba hacia abajo. Entonces, para aquellos que sean intelectualmente honestos, creo que las preguntas que deberían hacerse son algo así como, ¿qué hace una multinacional financiando esta ideología si supuestamente esta ideología es revolucionaria? ¿Qué hace Sprite fabricando publicidades al por mayor para vender su gaseosa, utilizando los discursos del género, el feminismo y todo esto? ¿Qué hace Miley Cyrus vendiendo abortos para Planned Parenthood? Con sus fotografías de Instagram lamiendo un pastel que dice el aborto es cuidado de salud y que recibe dinero por eso por Planned Parenthood. ¿Qué hace Hollywood con todo su establishment multimediático apoyando todas estas ideologías? ¿Qué hace Gillette, la multinacional de las Presto Barbas y la espuma de afeitar, haciendo sus publicidades contra el machismo y el macho y el hombre en general? Digo, si quien está del otro lado mirando esto respalda estas ideas porque las considera revolucionarias, debería empezar a preguntarse qué hacen grandes multinacionales financiando y haciendo dinero con estas ideologías. ¿No será acaso que estas ideologías no le hacen ni cosquillas al sistema capitalista que dicen combatir? ¿No será que estas ideologías hace rato que ya fueron absorbidas por esas megaempresas que ahora las utilizan como fondos publicitarios? ¿Qué hacen ONGs como las de Bill Gates y la de George Soros poniendo millones y millones de dólares, por no hablar también de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, Amnistía Internacional y tantas otras, Arcus Foundation, tantas otras, son un montón? ¿Qué hacen poniendo millones y millones de dólares en estas ideologías? Esta
ideología es revolucionaria, en una palabra? ¿Qué hace la ONU apoyando esta ideología e imponiéndola por sobre las soberanías de nuestras naciones? ¿No hay atrás de todo eso una suerte de imperialismo cultural? ¿Dónde está, en definitiva, la revolución? ¿Hay una revolución cuando viene desde la ONU? ¿Hay una revolución cuando viene dada por el dinero de magnates como Soros, Gates o los Rockefeller? ¿Hay una revolución allí donde encontramos a Sprite, a Gillette, a Miley Cyrus, a Hollywood instigándola? Digo, la gente de izquierda es gente generalmente leída, es gente que no puede comerse esta mentira tan fácilmente. Yo no digo dejen ser de izquierda, digo utilicen sus propios aparatos conceptuales para hacerse estas preguntas y para ver si no están siendo utilizados como monigotes por aquellos que ustedes mismos dicen combatir. Ejercicio de honestidad intelectual. Segundo punto para esta gente. Lo que están diciendo no es nuevo. Lo que están diciendo no es nuevo ni es original. Vayan a las fuentes, busquen los rastros de en qué marco se empezó a generar todo esto, con qué propósitos empezó a generarse todo esto, financiado por quién empezó a generarse todo esto. Cuando hablamos de Plan Parenthood estamos hablando en su versión internacional del año 52. Podemos hablar del informe Kissinger, año 74. O sea, estas cosas no son nuevas, no van contra el poder, sino que han sido instaladas por el poder. Vuelvo a lo que dije recién, eso del macho violador es pura pantalla de humo. Este movimiento no existe de no ser por ese padre que se llama Estado, ¿ok? Ese padre que es un hombre además, el Estado. Para la gente que, por otra parte, está de nuestro lado y ya se ha rebelado contra todo esto, y son jóvenes, yo les daría 2 puntos. Uno se llama coraje y el otro se llama astucia. Coraje, no podés vivir la vida como una persona acobardada. Vivir la vida como un cobarde es vivir una vida que no es plena, una vida que no es feliz, una vida que directamente no vale la pena. Decir las cosas que pensás y pensarlas antes de decirlas, y para pensarlas antes de decirlas tenés que estudiar y formarte, porque si no terminás diciendo pavadas. O sea, es muy importante, digo, todo esto que vos habías dicho, la formación, obviamente, parto de eso, desde luego, tienen que formarse, pero una vez formados no te lo podés quedar para vos. No podés ser simplemente una rata de biblioteca que consume y consume libros simplemente por gusto personal, porque después te da miedo decir lo que sabés. Si sabés algo, si tenés argumentos, ideas y valores, ponelos sobre la mesa, ponelos en juego. Ahora bien, con astucia. Y ese es el segundo punto. Esta lucha no le hace falta, por lo menos por ahora, la figura del kamikaze. ¿El kamikaze qué es? Aquel que va y se inmola contra un edificio. ¿No? Y entonces, bueno, tuvo un instante de heroísmo y ahora con ese tipo ya no cuentes porque ya está hecho cenizas, está hecho polvo. No, lo que necesitamos acá es gente astuta, no gente que se inmole. Esto es, si vos vas a la universidad, por ejemplo, no te inmoles peleándote con el que te da clases, porque no lo vas a convencer a él. De hecho, él cobra su sueldo para convencerte a vos. Más bien, tu función es convencer o por lo menos generar dudas en el resto del aula, y esas dudas las podés generar en otros espacios como los recreos, las juntadas entre amigos, las cervezas, el café. No hace falta que te inmoles contra un profesor que sabés que después te va a hacer pagar convirtiéndote en alumno crónico. Compartí tus ideas con quien vale la pena, que son los compañeros del curso. Trata de generar grupos de lectura, grupos de trabajo, grupos de amigos con gente que comparta tus ideas, y anda ganando paulatinamente ciertos espacios de forma astuta en la universidad. Entonces, coraje y astucia generan una muy linda ecuación, muy efectiva para el tipo de lucha cultural que hay que dar. Bueno, Agustín, con ese último mensaje, que a mí me gusta resumirlo siempre en letras, con el FCA, formación, coraje y astucia. Vamos a darle cierre a este programa, agradeciéndote el tiempo, la disposición y la claridad para exponer ideas. Ojalá se pueda multiplicar mucho más
y a través de estas instancias podamos llegar a esos jóvenes que están capturados por la ideología y a esos otros jóvenes que quieren enfrentar con formación, coraje y astucia a esos que han perdido la batalla frente al poder hegemónico y a la ideología. Un gran abrazo, que estés muy bien, esperamos que superemos pronto esto de la pandemia y te podamos tener de nuevo presencialmente dando esas conferencias que acostumbras a dar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y no quiero irme sin antes justamente darte las gracias, y además vos sabés muy bien, yo apoyo todo lo que vos estás haciendo, entonces no solamente agradezco esta comunicación, sino agradezco el ejemplo que das, no solamente en Chile, sino también fuera de Chile. Porque es bueno que se sepa, fuera de Chile hay toda una nueva derecha que sabe que en Chile quien la representa sos vos. Y eso es porque venís dando el ejemplo de la formación, la astucia y el coraje desde hace mucho tiempo. Así que gracias tanto por la comunicación y por tu lucha. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Un abrazo. Gracias, Agustín.